Siempre me preguntan qué libros recomiendo para empezar a leer o para tal situación, y esta vez no vengo precisamente a recomendarles, vengo a abrir mi corazón y enseñarles quién soy a través de 11 libros que me definen como persona. Hola, soy Ginny. Soy actriz y escritora, pero ante todo, lectora. Recuerda seguirme en redes sociales, aparecen ahora en pantalla. Si te gustan las historias con alma trágica y poética, te invito a conocer mi libro En las fauces del lobo 1, El bosque maldito, que ya está disponible en preventa a partir del 27 de julio de 2025. Y antes de seguir, te quiero hablar de una herramienta que literalmente me ha salvado horas de edición. InVideo, la plataforma que estoy usando para apoyarme un poco en creación de contenido. Si eres creadora o simplemente quieres compartir un poco contenido con estética y claridad, InVideo tiene una interfaz súper intuitiva pensada para gente creativa como nosotras que no quiere complicarse con programas enormes y complicados. Tienes miles de plantillas prediseñadas para cada red social: TikTok, Reels, Shorts, YouTube, todo lo que te puedas imaginar. Para lo que más me gusta, puedes adaptarlas a tu estilo, cambiar textos, agregar música libre de derechos, imágenes y videos, o subir los tuyos. Es rápida, es online, no necesitas descargar absolutamente nada, así que no se te peta la computadora o el celular, con inteligencia artificial, y facilita un poco como una herramienta adicional para crear tu contenido. Y como embajadora te regalo algo extra. Si te registras con mi enlace que dejo en la descripción, recibes 50 minutos adicionales gratis en cualquier plan durante tu primer mes. Además, con cada registro me estás ayudando directamente como creadora. InVideo es una herramienta con inteligencia artificial que te va a ayudar a facilitarte el proceso para editar tus videos y subirlos a redes sociales. Siéntense tranquilamente que tenemos charlita para rato. Acompáñenme con café, té o lo que les apetezca. Debo ser sincera, elegir solo 11 libros no fue fácil, porque siempre hay otro y otro que aparece y sientes que forma parte de ti. Aquí hay 11 libros que siento que me formaron como persona. Y digo 11, pero en realidad son un poco más, porque hay paréntesis en algunos y les explicaré por qué. Son libros que me acompañaron desde mi infancia hasta ahora y aún siento que hay muchos que podría mencionar, así que quiero hacer un agradecimiento a aquellos que hoy no voy a decir. El Principito, de Antoine Saint-Exupéry, fue el primer libro que leí por influencia de mi abuelo y el que me hizo enamorarme de la literatura. Cres, el tercer libro de Crónicas Lunares, de Marisa Meyer, porque lo amaré por siempre y soy una persona muy feliz cuando lo leo. Memorias de un amigo imaginario, de Matthew Dix, porque me recuerda la importancia de las cosas imaginarias que existen en otro plano, y como dice James Barrie, cuando los niños sigan siendo insensatos y felices, alguna vez pudimos verlos. Frankenstein, de Mary Shelley, por hacerme llorar, romperme el alma, restaurarla y enseñarme sobre el amor. Cumbres borrascosas, de Emily Bronte, por hablarme de terror, aún más generacionales, y enseñarme que no es amor. Mundo Umbrío, de Jaime Alfonso Sandoval, por hacerme sentir orgullosa del arte mexicano y por darle una nueva forma a los vampiros. Y muchos más. Así que sin más preámbulo, empecemos. El primer libro del que les voy a hablar es un libro muy importante para mí que me ha acompañado creo que toda mi existencia, y es el libro base de toda mi personalidad y mi forma de ser. Estoy hablando de Peter Pan. Todos los niños, menos uno, se hacen mayores. Es la premisa de Peter Pan. Wendy Darling sueña con Peter Pan y les cuenta historias a sus hermanos, John y Michael, sobre este ser misterioso que puede volar, vive entre las estrellas, y ella sabe que él viene a visitarla, cuando una mañana encuentran la sombra de Peter Pan y ella decide guardarla para cuando regrese. Es así como Peter y Wendy inician su inocente historia. Peter Pan vive nunca jamás con los niños perdidos, donde no existen las madres, y pelean contra piratas, en especial el Capitán Garfield. Y Peter, fascinado por la maternidad y la forma de narrar de Wendy, decide llevársela con él, pero ella no dejaría a sus hermanos. Peter Pan y los tres hermanos Darling despegan hacia la segunda a la derecha y todo recto hacia el amanecer para enfrentarse a grandes aventuras. Este libro me identificó como persona. Creo que es la pieza clave de quién soy. Le debo la vida. Me encontré a mí misma, me ayudó a abrazar a mi verdadero yo, a revivir a mi niño interior, a perdonarlo por cosas que ni siquiera eran su culpa. Me ayudó a encontrar la magia en la vida, a ver las cosas con ojos nuevos.
Si me conoces y has visto mis demás videos o me sigues en redes sociales, debes ya saber que este libro no podía faltar y obviamente debía ser el primero en mencionarse. Siempre que tenga oportunidad hablaré de Peter Pan y de James Barr. Seré feliz cuando pueda visitar los jardines de Kensington y ver la estatua de Peter Pan. Si hay un libro que tiene mi esencia, es este. Colecciono ediciones de Peter Pan porque me encanta y me gusta tenerlos como separado en un área únicamente de Peter Pan. Tengo como 10 ediciones, pero las demás están en México. Ahora solo tengo la primera edición que me acompaña desde que soy una niña, que está absolutamente todo marcado y vuelto a marcar. Uno que conseguí en Target en Estados Unidos y trae también Peter Pan en los jardines de Kensington. La verdad creo que es una edición muy bonita y me tenté demasiado y tuve que comprarlo. Una que compré en un bazar que estaba a 50 pesos mexicanos y es muy bonita la edición, como muy sencilla, muy clásica y es de Penguin. Un libro de colorear con la historia. Me pareció súper bonito, lo vi en una papelería y dije, me lo tengo que llevar. Y trae también un póster que se puede dibujar y la verdad es que las ilustraciones son bonitas. Y por último, este libro basado en la película de Disney del 54 que me regaló mi pareja. Fue un regalo de mi madre y no sabría decir la edad exacta que tenía, pero era una niña. Fue un libro que yo no busqué, sino que me encontró. Y desde pequeña ya me gustaban las películas. Y mi madre me pidió que lo leyera. Y fue ahí donde cambió mi vida. Y siempre que lo releo, algo en mí cambia. Mejor dicho, regresa. Toda la historia de Peter y Wendy me deja berreando, riendo y disfrutando como una niña. Me ayudó en un momento muy duro de mi vida y siempre tengo la necesidad de regresar a mi casa. Nunca jamás. Cuando las cosas se ponen muy difíciles en la realidad, este libro es mi ancla y todo. Todos tenemos nuestro niño interior y James Barry en Peter Pan nos pide que nunca lo dejemos atrás. Cada personaje es una historia, tiene una razón y una lección para nosotros. El cocodrilo es el tiempo que nos persigue, por ejemplo, y siempre lo diré. Peter Pan es más de lo que se deja ver. Es una historia para niños, pero también es para adultos. Ahora voy a hablar de dos libros del mismo autor. Por eso van en el mismo puesto. Hablo de La historia interminable / Momo, de Michael Ende. Dos libros que me marcaron de forma diferente, pero muy significativa. Y primero hablaré de Momo. El tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Momo es una niña que un día aparece, como arte de magia, en un pueblo. Ella misma no sabe qué hace ahí ni qué edad tiene, solo que se llama Momo. Vive en las ruinas de un teatro y el pueblo la adopta. Se hace la gran amiga de todos, una chica creativa y extrovertida que siempre tiene juegos para los demás niños y conversaciones interesantes como para Beppo el barrendero y Gigi Cicerone. Todos eran felices hasta que aparecen los hombres de gris. Hombres formales con piel gris, bombín gris, cigarrillo gris y maletín gris que abren un banco. Un banco que busca ahorrar el tiempo de la gente. Un banco que busca quedarse con el tiempo de las personas, haciéndoles creer que lo van a ahorrar para un futuro. El pueblo pasa de ser un lugar tranquilo a uno alterado, donde ya no había tiempo. Los niños ya no jugaban en el parque, la gente ya no charlaba con Momo y todos repetían como el conejo blanco de Alicia: ¡No tengo tiempo! Momo se encuentra ahora sola y sabe que hay algo que no va bien con esos hombres de gris, así que es la única que puede salvarlos. Momo me enseñó a valorar el tiempo y siempre que tengo una temporada donde siento que no me alcanza el tiempo, sé que tengo que sentarme y releerlo. Creo firmemente que si todos leyéramos este libro, el mundo sería un lugar muy diferente. Creo que es de esos libros que están para cambiar y revolucionar, para hacer reflexionar. Tenía 10 años cuando lo leí por primera vez y lo bauticé mi libro favorito. Fue un regalo de cumpleaños de mi abuelo. Esta vez me había regalado Coraline, Momo y un tercer libro que ahora mismo no recuerdo. Mi padre, cuando lo vio, me dijo que él había leído el libro en su juventud y que le había gustado mucho, que tenía que leerlo. Así lo hice, 10 años y lo amé. Momo me enseñó a escuchar, no solo a los demás, sino al mundo, al silencio, al tiempo mismo. Me regaló la idea de que hay cosas que no se miden en horas ni en logros. Me recordó que perder el tiempo con alguien que amas no es perderlo. Que en realidad nunca pierdes el tiempo, porque precisamente el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. El tiempo no es dinero, es vida. Momo es mi brújula cuando me pierdo en lo urgente y olvido lo importante. Y creo que por eso me acompaña desde los 10 años. Cada vez que lo leo, vuelvo a ser esa niña que leía con los pies colgando desde una silla demasiado alta. Ahora sí, el siguiente libro es La historia interminable.
Me gustaría saber qué pasa realmente cuando un libro está cerrado. Naturalmente dentro solo hay palabras impresas sobre el papel, sin embargo algo debe de pasar porque cuando lo abro parece de pronto una historia entera. Bastian es un niño solitario y obeso que sufre de bullying por su cuerpo y sus fantasías. Es un niño incomprendido que ha perdido una madre y vive con un padre que cada día es más ausente. La historia empieza cuando Bastian entra a una librería huyendo de sus abusadores, donde se encuentra con el dueño y ve un libro que capta su atención. Al no querer venderle, se lo termina robando y lo lee en el sótano de la escuela. La historia es singular, pues es un mundo de fantasía en un colapso. La nada lo invade todo. Literalmente una nada se extiende por Fantasia y la única que puede salvarlo es la emperatriz infantil. Pero al verse muy enferma, manda a Atreyu, un niño de una tribu, a buscar la cura. Hay dos paralelos, uno en letras azules, donde vivimos la historia de Atreyu, y otro en letras rojas, donde vemos a Bastian vivir la historia de Atreyu. Lo que Bastian no sabe es que él necesita entrar al libro porque ya forma parte de la historia interminable. La historia interminable me enseñó a construir mundos correctamente y no solo eso, a vivirlos. Me habló de magia, de peligro, de cómo la realidad y la fantasía coexisten, que uno no puede vivir sin el otro, son dualidad. Me enseñó a siempre saber quién era, a tener presente mis principios y valores, a perseguir mi verdadera voluntad y no perderme entre deseos. Primero vi la película por influencia de mi madre. Era una niña y me gustó tanto que le dije, quiero el libro. Ella me aclaró que no era el libro tal cual de la película y le dije que no importaba, que quería leerlo igualmente. Y lo buscamos durante años, porque no sé qué pasó en ese momento, pero no había ni una sola copia en ninguna librería a la redonda. Ahora los hay a montones, y cuando por fin lo encontramos, me enamoré perdidamente. La historia interminable modificó por completo mi forma de entender quién soy cuando leo y quién soy cuando escribo. Me enseñó que entrar en el mundo de fantasía no es evadir la realidad, es conocerla desde otro punto de vista. Me mostró que perderse también puede ser una etapa del camino, que los deseos sin raíz nos separan de nuestra verdadera voluntad. Por eso debemos ser humildes, aceptarnos como somos y nunca dejarnos vencer por opiniones ajenas. En el tercer puesto tengo otros dos libros de la misma autora, que es Agatha Christie, pero solo hablaré de uno. El primero que mencionaré un poco por encima, y es El misterio del tren azul, porque fue el primero que leí de ella antes de que sacaran las nuevas ediciones. Fue una temporada donde hubo conflicto con los derechos y no sacaban nuevas versiones. Solo se revendían las viejas, no había nuevas de ninguna forma. Tengo una maldición con esto, creo yo. Lo leí en la Kindle y me di cuenta de cómo me gustaban las novelas policíacas, en especial las de esta mujer, la reina del crimen. Y siempre busqué este libro. Cuando empezaron a sacar las ediciones nuevas, esperaba con ansias que sacaran este libro. Pero adivinen qué, nunca salió. Es que entonces, un día fui con una amiga a imprimir nuestro libreto saliendo de clase y era una papelería con libros antiguos. En una parte colgaba un letrero que decía libros de 1 € a 5 € y había una colección de Agatha Christie. Mi amiga y yo la compramos porque el hombre nos dejó todos a 1 € cada uno y dividimos la colección. Decidimos mirar un poco más cuando encuentro el oro. No podía creer lo que estaba viendo. Era el misterio del tren azul. Les juro que casi me he hecho llorar ahí mismo. Sin pensarlo lo compré y el hombre me lo dejó también a 1 €. Encontré el libro que llevaba años buscando y a 1 €. En fin, solo quería contar esa anécdota. Ahora sí, hablemos del libro de Agatha que me hizo alucinar y de verdad me di cuenta de lo maravilloso que era. Este libro lo leí en físico, pero en México y era de mis padres, así que no tengo para mostrarlo. Y es 10 negritos. 10 negritos se fueron a cenar. Uno de ellos se asfixió y quedaron 9. 9 negritos trasnocharon mucho. Uno de ellos no se pudo despertar y quedaron 8. 8 negritos viajaron por el Devon. Uno de ellos escapó y quedaron 7. 7 negritos cortaron leña con un hacha. Uno se cortó en dos y quedaron 6. 6 negritos jugaron con una avispa. A uno de ellos le picó y quedaron 5. 5 negritos estudiaron derecho. Uno de ellos se doctoró y quedaron 4. 4 negritos fueron a nadar. Uno de ellos se ahogó y quedaron 3. 3 negritos se pasearon por el zoológico. Un oso les atacó y quedaron 2. 2 negritos se sentaron a tomar el sol. Uno de ellos se quemó y quedó nada más que 1. Un negrito se encontraba solo y se ahorcó y no quedó ninguno. 10 personas reciben una invitación a una isla remota, una mansión hermosa frente al mar con un anfitrión misterioso que nadie parece haber visto. Cada uno de ellos tiene un pasado, un secreto, una culpa,
Al llegar, encuentran una canción infantil colgada en la pared. 10 negritos salieron a cenar. Una pieza clave para la trama, pues son 10 invitados, 10 negritos, 10 muertes diferentes. La primera noche uno de ellos muere envenenado y quedan 9. Lo que comienza como un juego de lógica se convierte en una pesadilla. No hay escapatoria y alguien, entre ellos, está jugando a ser el juez de sus vidas. Tienen que averiguar quién es el asesino que los ha invitado ahí antes de que quede ninguno. Es verdad que por temas raciales cambiaron el nombre del libro, creo que y no quedó ninguno, pero la canción infantil es una pieza clave y sí, es una canción racista, pero fue lo que a Agatha Christie le inspiró. Este libro me dejó una huella para mi fascinación por la psicología detrás de los personajes, mi apego a los misterios y asesinatos. Agatha nutrió en mí un amor por lo macabro y cruel de la existencia. No fue el primer libro de Agatha que leí, pero sí el que yo siempre recomiendo para empezar con ella. Es ligero, rápido y te mantiene a la expectativa. Lo leí en secundaria y quedé fascinada por la trama, que es pionera del cliché. Gracias a esta obra hay muchas historias donde todos están encerrados en una mansión y uno de ellos es el asesino. O el mismo juego de Clue, mi juego de mesa favorito. Me hizo descubrir lo increíble que es meterte en historias oscuras y tratar de averiguar quién es el culpable. En el cuarto puesto tenemos a nada menos que Tom Sawyer de Mark Twain. Tom Sawyer es un niño inquieto, travieso, encantador y desobediente. Vive en un pueblo ficticio a orillas del Mississippi junto a su tía Polly y su medio hermano Sid, después de perder a sus padres. La historia sigue a Tom y a su mejor amigo Huckleberry Finn en sus travesuras, sus mentiras piadosas, sus castigos, su romanticismo precoz. Una niña nueva entra al pueblo. Su nombre es Becky y Tom inocentemente se enamora perdidamente de ella y hará lo posible por conquistarla cuando ocurre un giro inesperado. Tom y Huck descubren un asesinato que pondrá a prueba su moral, su coraje y su capacidad de actuar con justicia. Es una historia divertida de niños actuando como niños, pero es también una radiografía del alma americana, del racismo, la educación represiva y la hipocresía adulta. Tom me recordó que no hace falta un mundo de fantasía para vivir una aventura. Basta con tener ojos de niño. Y eso es lo que me encanta de este tipo de historias, porque con Heidi, Anne, Candy, Peter Pan y Tom puedo reír, llorar, divertirme, puedo ser una niña más. Me hizo reír, me hizo reflexionar y sobre todo me hizo sentir nostalgia por una época que ni siquiera viví. Me dieron ganas de estar ahí. El contexto social, la crítica mordaz que hizo Mark Twain a su época es increíble. Muchos prefieren Huckleberry Finn por la crudeza de su historia, dos hombres que escapan, un niño vagabundo que fue adoptado por una anciana rica y un esclavo negro. Muchos creen que puedes leerlo sin leer Tom Sawyer, porque es mucho más blando e infantil que Huckle. Pero las aventuras de Tom Sawyer es impactante y te vas a enterar de muchísimas más cosas si lees primero a Tom Sawyer, para entender un poco más a Huck. ¿Por qué fue adoptado? ¿Qué pasó con su padre? ¿De dónde sacaron el tesoro? ¿Quién es Jim el esclavo? Son detalles que le dan otro sabor a la lectura. Este libro lo leí también de pequeña, todo porque mi padre consiguió unos DVDs de la serie de los 80 y me dijo que a él le gustaban mucho. Me convencieron a mí y a mi hermano de verla y desde entonces es tradición ver esa caricatura. Me enamoré de la historia y sentí la necesidad de saber más y de leerme el libro. Tom Sawyer refleja mi rebeldía curiosa. Un niño que miente, se escapa y se pelea también puede tener un corazón enorme y sentido de justicia. Me ayudó a abrazar mi lado travieso, soñador, los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Alice Gould llega a un hospital psiquiátrico afirmando que es investigadora privada, infiltrada para resolver un asesinato cometido dentro del centro. Dice que su internación fue voluntaria, parte del caso, pero los médicos tienen otra versión. Aseguran que Alice padece paranoia grave y ha sido ingresada por orden judicial. Y ahí comienza el verdadero laberinto, porque no sabes en quién confiar. Recorremos la estadía de Alice en el psiquiátrico tratando de averiguar la verdad, mientras ella actúa como alguien completamente cuerdo, pero los locos siempre afirman no estarlo. Así que ¿quién tiene la razón? Este libro me habló del poder de la mente. El hecho de que Torcuato Luca de Tena se haya inscrito en un psiquiátrico de verdad fingiendo estar enfermo para poder escribir esto, me parece una locura. Este libro me enseñó la fragilidad de la mente, cómo se crean en realidad las fobias. Lo leí en una etapa de mi vida en que me obsesionaba todo lo relacionado con la psicología. Me atraían los laberintos mentales, los personajes complejos, los espacios donde la mente no es confiable. Me hizo desconfiar de mi propia lectura y me gustaba tanto que no quería terminarlo ni despedirme de los personajes. Este libro me hizo
más empática, más cuidadosa al hablar de salud mental y me ayudó a descubrir que me encanta entender a la mente y la personalidad de la gente que me rodea. Eragon, de Christopher Paolini. Eragon es un chico de campo, huérfano que vive con su tío y su primo, en un pequeño pueblo de Alegeisha. Un día encuentra una piedra azul brillante en el bosque, y él piensa que con eso podrá comprar algo de comida. Pero nadie quiere la piedra y se la termina quedando. Lo que parece un simple hallazgo se convierte en el principio de una historia legendaria. La piedra es en realidad un huevo de dragón. Y cuando nace Saphira, su destino cambia para siempre. Eragon se convierte en jinete de dragón, una figura mítica extinguida desde hace generaciones, cuando Galbatorix llegó al poder y destruyó a todos los jinetes y dragones. Ahora domina el mundo bajo un manto oscuro y de tinieblas. Y junto a Saphira, su dragona, Eragon tendrá que huir, luchar, entrenar, sobrevivir y descubrir secretos sobre su propio linaje, la magia y la resistencia contra un imperio tiránico. Saphira fue mi primer gran dragón literario y sentí que algo dentro mío también despertaba con ella. Siempre me gustaron los dragones, pero con Eragon descubrí un nuevo mundo de fantasía increíble, con dragones, jinetes, elfos y criaturas asquerosas. En el fandom decimos que la película no existe porque pareciera que solo leyeron la sinopsis y a base de eso hicieron la película. Pero tengo que aceptar que empezó ahí. Vi la película con mis padres y mi hermano y cuando vi que estaba basada en un libro tuve que leérmelo. Y en realidad la película no tiene nada de comparación con el libro. Me hizo enamorarme con locura de los mundos de fantasía y de creer que yo también podía crear algo así. Es de esos libros que te dan alas y te hacen creer en la magia. Porque además, el sistema de magia de ese libro es una pasada, es de mis favoritos. Se siente tan real porque cumple con características reales. Es impresionante. Ahora, es verdad que para Neil Gaiman podría hablar de todos sus libros, pero también en estos momentos estoy muy dolida con él y no quiero meterme en conflictos, pero quizá debamos hablar del tema, porque lo he mencionado en casi todos, si no es que en todos mis videos. Así que, evitando por el momento el tema, vayamos al grano. Gaiman es uno de mis autores favoritos. Dejémoslo así, por favor. Y mi amor empezó con Coraline porque de niña amaba la película y mi abuelo me regaló el libro junto a Momo. Cuando lo leí me di cuenta de que era en verdad una maravilla y seguí leyendo al autor. Pero hoy les quiero hablar de uno que me hace ser como soy. Stardust. Un pueblo con un muro que nadie puede cruzar, porque al otro lado está la magia, el bosque encantado, criaturas míticas. Siempre se turnan para hacer guardia y asegurarse de que nadie cruce. La historia de Tristan Thorn empieza cuando Asomada le hace una promesa para que le corresponda. Le dice que por su amor iría a África, pelearía con animales salvajes, que por ella haría todo lo que le pidiese, cuando entonces cae una estrella fugaz. Y Tristan le promete que conseguiría esa misma estrella para ella. Tristan debe cruzar el muro y buscar la estrella, descubriendo así que la estrella no es un simple objeto, es una mujer. Tristan e Yvain deben enfrentarse a piratas, brujas, duendes y un príncipe que anhela el trono para poder sobrevivir. Stardust es un cuento de hadas para adultos, oscuro, elegante, triste y lleno de polvo de hadas. Iría a la India por ti, Victoria Forrester. Te traería los colmillos enormes de los elefantes y perlas tan grandes como tu pulgar y rubíes del tamaño de huevos de codorniz. Iría a África y te traería diamantes del tamaño de pelotas de cricket. Encontraría las fuentes del Nilo y les pondría tu nombre. Iría a América, hasta San Francisco, a los campos auríferos, y no volvería hasta haber conseguido tu peso en oro. Entonces lo traería de vuelta y lo postraría a tus pies. Viajaría hasta las distantes tierras del norte, si me dijeras tan solo una palabra, y mataría a los tremendos osos polares para traerte sus pieles. Viajaría hasta el lejano Cata y por ti te traería un temible junco que arrebataría al rey de los piratas, lleno a rebosar de jade y seda y opio. Iría a Australia, al otro lado del mundo, y te traería un canguro y ópalos por un beso y la promesa de tu mano. Te traería esa estrella fugaz. Stardust me dijo que las historias hermosas no siempre tienen que ser dulces, que antes de un felices para siempre hay dolor y tragedia, hay confusión, y que a veces persigues una estrella creyendo que es para otra persona cuando en realidad te está guiando a ti. Stardust me recordó que lo mágico no es lo que brilla, sino lo que te transforma. También empezó con la película, que en esta ocasión es una obra de arte. Mi madre tiene la manía de ponerme películas y luego decirme que tiene un libro. Así que cuando estuvimos en Ciudad de México, porque mi padre tenía cáncer, compré el libro y lo leí en una sentada. Es muy cortito. Este libro refleja mi parte que sigue creyendo en las estrellas, pero que ya no les pide deseos, sino que las escucha, porque sé que son reales y muy seguramente tienen alma. James Barrie también lo dijo en Peter Pan. Y desde entonces llevo un poco de estrella en el pecho. Ahora les voy a hablar de un libro que marcó bastante mi persona desde niña, y es La princesita de Frances
Hudson Burnett. Sarah Crew es una niña especial, y no porque tenga riquezas, que sí las tiene, sino porque tiene imaginación, bondad y dignidad, incluso cuando lo pierde todo. Ella se crió en la India, cuando su padre debe alistarse al ejército británico después de perder a su madre, y la instalan en un internado en Londres, y es tratada como una joya, una niña inteligente, educada, de buen corazón. Dentro hay una niña negra que claramente para la época es sirvienta de la casa, y todos tienen prohibido hablar con ella, pero Sarah es muy humana y no entiende por qué no puedes hablar con una niña. Se hacen amigas y eso enfada a la dueña de la casa. Así que, tras la noticia del fallecimiento del padre de Sarah y con ello la pérdida de su fortuna, es reducida a la servidumbre. La princesa ahora duerme en un ático frío, vestida de harapo, pero sigue imaginando, sigue soñando, sigue creando historias y sigue siendo una princesa, porque como dice ella, yo soy una princesa, lo son todas las mujeres, aunque vivan en viejos y sucios desvanes, aunque se vistan con harapos, aunque no sean hermosas, listas o jóvenes, todas somos princesas, todas. ¿Nunca se lo ha dicho a usted su padre? ¿No se lo ha dicho? Este libro me dijo que el alma es el único lugar que nadie puede arrebatar. Que puedes perder tu casa, tu ropa, tu estatus, pero no tu esencia. Nadie te la puede quitar. Sara me enseñó que la imaginación puede salvar. Me enseñó a ser gentil sin ser débil, a hablar con ratas si hace falta, y seguir creyendo que la bondad va a encontrar su camino. La princesita es una historia dulce, pero también profundamente triste, trágica y poderosa. Yo siempre voy a llorar con esta historia tan preciosa, porque todas somos princesas. Muchas películas las vi en mi infancia y al crecer me di cuenta que tenían un libro. Y esta historia también ocurrió así. Primero vi la película de Alfonso Cuarón, una obra de arte. Si no la han visto, apúntenla. Me la puso mi madre porque creía que iba conmigo e iba a gustarme y se volvió de mis películas favoritas. Ese mismo año que leí Stardust, mi padre estaba gravemente enfermo, lo leí en la Kindle y me perdí en ese mundo, en la vida de Sarah. Y la película y el libro tienen sus diferencias, pero ambas me encantan. Incluso no sé cuál me gusta más. Yo siempre he dicho que soy una princesa y el monólogo de Sarah me da la razón. Es de esas frases que llevo muy dentro de mí, en mi alma. Me enseñó que las verdaderas princesas no necesitan un trono. Necesitan coraje, ternura y una pequeña luz en el pecho que nunca se apague. Ser siempre amables, generosas y humanas. Ahora hablemos de El retrato de Dorian Gray. Dorian Gray es un joven de belleza impresionante. Cuando el pintor Basil Hallward retrata su imagen, Dorian conoce a Henry, amigo de su pintor, quien le hace cuestionarse sobre la belleza y juventud, planteándole que cuando eso desaparezca, él ya no será nada. Así que consternado, Dorian expresa un deseo: que el retrato envejezca en su lugar y que él conserve la juventud para siempre. Y ese deseo se cumple, pero con un precio. Mientras Dorian sigue inalterable, el retrato se corrompe. Cada acto cruel, cada mentira, cada noche de exceso queda grabada no en su cuerpo, sino en la pintura. Y Dorian puede ver en su retrato el verdadero estado de su alma cruel y rota. A mí siempre me dijeron que todo lo malo, feo que hagas en la vida se queda en tu alma. Y con el tiempo esa fealdad se refleja en tu cuerpo físico. Te vuelves feo si haces cosas feas. Wilde me enseñó que el alma sí puede pudrirse y aunque Dorian seguía siendo bello y joven, el cuadro le enseñaba la verdad. Una verdad que él ni siquiera se atrevía a ver. El retrato de Dorian Gray me habló de las apariencias, de lo que escondemos para sobrevivir y de lo que sacrificamos por encajar en un mundo superficial. Es mi clásico favorito. Para este momento en que leí El retrato de Dorian Gray, ya había leído El fantasma de Canterville y cuentos de Oscar Wilde. Y a Dorian Gray lo tenía en pendientes, hasta que hace un par de años me animé a leerlo y fue la mejor decisión que pude haber tomado, pero ojalá lo hubiese hecho antes. Este tipo de horror me fascina, las historias oscuras y reflexivas. Y La pluma de Oscar Wilde. El siguiente libro también lo leí relativamente hace poco por la influencia de Emma Stone. En una entrevista dijo que era su libro favorito y dije, voy a leerlo. Y me terminó transformando. Y hablo de Franny y Zoe de J.D. Salinger. Franny es una joven universitaria, brillante, sensible. Un día se derrumba y decide abandonar su entorno, lo que siempre la apasionó, que principalmente era el teatro. Se encierra totalmente, no está enferma en el cuerpo, pero algo de su alma está desordenado. Zoe, su hermano, intenta ayudarla, pero no como lo haría cualquiera. Sus conversaciones son largas, agudas, casi como monólogos teatrales. Ambos son parte de una familia de niños prodigio, los Class. Y ese peso de la inteligencia, de la espiritualidad y del ego se siente en cada línea de este libro. Siempre lo voy a decir. Franny y Zoe no es en sí una novela, es más bien un diálogo. Empezamos con Franny y sus problemas, hablando con un chico externo y su hermano. Después estamos con Zoe en la bañera. Y todo ocurre ahí. Abre una carta, reflexiona, habla con su madre y es solo un diálogo. Me hizo cuestionarme muchas cosas.
Lo leí bastante rápido y eso que tenía que detenerme en frases y darles un par de vueltas. Creo que este libro me dejó marcada. Lo leí estando sola aquí en España cuando necesitaba a mi familia y no estaba. Y este libro me quebró y me reconstruyó para ser mejor. Me dejó un vacío al terminar y también una pequeña crisis existencial. Franny y Zoe reflejan mi parte que quiere encontrar sentido en el caos. Había un poco de paralelos porque mi familia fue un poco como los Glass, en el sentido del saber, de enseñar. Fui criada bajo ideas filosóficas y datos culturales, entonces fue como un poco un espejo. Quizá por eso me afectó tanto. Es mi parte que se angustia por lo espiritual, que se abruma por el mundo. Franny y Zoe me dieron permiso para sentir sin tener que explicarme. Me enseñaron que ser inteligente no te hace menos vulnerable. Es verdad eso de que el ignorante vive feliz y que mientras más y más sepas, más te cuestionas y más infeliz eres. Una idea muy triste, pero siempre he creído en ella. El último libro del que voy a hablar ya lo tienen en el canal. Les dejo el video por si les interesa, porque es un libro que leí recién este año, pero me ha ayudado mucho y he descubierto cosas nuevas de mi persona. Y estoy hablando de Regina, de Antonio Velasco Piña. Regina es una joven que nace con un destino inusual: despertar una nación dormida, y debe ser criada en el Tíbet para cumplir con esa función. Desde su infancia en el Tíbet, entre monjes, oráculos y secretos cósmicos, de viaje a China con normas estrictas, racismo y aprendizaje, hasta su regreso a México, donde su alma resuena con volcanes, antiguas culturas y una promesa de justicia. Es una novela que mezcla historia, misticismo, filosofía y política, pero sobre todo es una historia sobre el despertar, el propio y el de un país entero. Regina regresa a México en el 68, cuando México vive un momento muy intenso bajo el partido de Díaz Ordaz, momento en que ocurre el atentado 2 de octubre no se olvida. Este libro me enseñó que el alma vibra con causas más grandes que uno mismo, que el dolor de una nación puede dar en el cuerpo, como si fuera tuyo propio. Hay algo que arde dentro, algo que no se explica con palabras, pero que te impulsa a levantarte, a escribir, a crear, a hablar, a ver el pasado para abrir paso al futuro. Me encontré a mí misma porque gracias a este libro, yo me llamo Regina. Este libro me encontró antes de nacer. Fue un regalo de mi madre, una decisión, un nombre, un destino escrito en la misma portada. Mi destino ya estaba escrito y siempre lo he dicho. Me llamaron Regina por un libro. Obviamente me iba a enamorar de la literatura. Mi nombre es Luz y Esperanza es la reina de México. Y más tarde, cuando lo leí con mis propios ojos, entendí por qué. Entendí que algo dentro de mí había estado esperando este encuentro. Este libro me da todo: mi deseo de justicia, mi hambre espiritual, mi amor por México, incluso desde la distancia. Mi convicción de que el arte y la palabra pueden mover montañas. Este libro me cambió, me acompañó, me dolió, me enseñó, y por eso agradezco de nuevo a mi madre. Ahora sí, esos serían los 11 libros que me definen como persona. Deja en los comentarios los libros que sientas que te definen a ti como persona y si leíste alguno de los que mencioné. Y si quieres más historias así, puedes suscribirte, seguirme en redes sociales y activar la campanita de notificaciones para enterarte de cuando suba video. Gracias por leerme, por escucharme. Espero hayan disfrutado de este video y nos vemos en la próxima. ¡Dale!